cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos con nuestra hermana con la ayuda del Señor. Señor eterno, en esta hora, Padre, te agradecemos. Sí, Padre. Santo eres tú, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Ayúdanos, danos entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Obras tu misericordia para atender a tu palabra, Padre. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, con ella el Señor? Pues estamos viendo esto, hermanos, en San Mateo capítulo 5, del 17 al 20, en donde nuestro Señor nos dice cuál es la relación de Él con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y nos dice, hermanos, que sus enseñanzas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tienen una armonía con las del Antiguo Testamento. Y hermanos, y veíamos que con quien no estaba de acuerdo era con las enseñanzas de los fariseos y de los escribas. Podemos ver entonces que el Señor Jesús, hermanos, no tuvo ningún miedo, no tuvo ningún temor en señalar las faltas de aquellos hombres. No tuvo temor. Y es que hoy en día, hermanos, muchos dicen, pues en relación a esto, muchos dicen, hermanos, todos somos cristianos, todos creemos en un mismo Dios. Y algunos llegan a todavía mencionar, ¿por qué hablar de ciertas enseñanzas que están mal? ¿Por qué no hablamos de aquellas enseñanzas en donde llegamos a concordar? Y hermanos, nosotros debemos procurar la verdad, pero siempre la verdad tiene que estar fundada en la palabra de Dios, y es la palabra es la que es la verdad. Y hermanos, también vimos que cuando decían en el 20, porque os digo que si vuestra justicia, dice, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, estos hombres, los escribas, podemos ver que estaban en un error. Pero no simplemente estaban en un error, sino también, hermanos, así guiaban a otros a ese error. Y si el Señor Jesús, hermanos, se los hubiera dejado sin corregir, uno podría decir, qué falta de amor de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban siendo dañadas por las enseñanzas de estos hombres, enseñanzas falsas. Es por eso que en el 17 y en el 18, hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús concordaban totalmente con los del Antiguo Testamento. Pero recalco, no concordaban con las de los escribas y lo de los fariseos. Y esto entonces, hermanos, nos lleva a entender pues que las enseñanzas de ellos no representaban el contenido del Antiguo Testamento. Ahora en el versículo 20, hermanos, su contexto histórico fue a una declaración muy importante que hace nuestro Señor Jesucristo, y podríamos decir en su ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Él dice tiene repercusiones, no nada más en un momento, en ese tiempo, sino son repercusiones, hermanos, eternas. Es por eso que nosotros debemos de poner pues mucha atención, y como dice el texto, hermanos, que si nuestra justicia, dice, es como el de los escribas y fariseos. Y algo importante, por eso menciono que tiene trascendencias eternas. Tampoco entraremos en el reino de los cielos. Tampoco entraremos en el reino de los cielos. Para entender este texto, hermano, tendremos que ver algunos puntos y vamos a enfocarnos en el versículo 20. ¿Quiénes son ellos?
Aquí nos habla de escribas y fariseos. ¿Quiénes son ellos? Algunos ya conocerán esto, otros no, pero pues estamos estudiando esto, hermanos. ¿Quiénes son ellos? ¿Y de qué justicia es la que nos habla? ¿Y por qué esa justicia de la que nos hablas dice el Señor que es deficiente? ¿Y en qué modo la justicia, hermanos, de los cristianos, de usted, mío, debe exceder a esa justicia de ellos? ¿En qué modo? Ahora vamos a iniciar con quiénes eran los escribas y los fariseos, porque nuestro texto lo menciona, pero ¿quiénes eran ellos? Bueno, hermanos, los escribas eran personas dedicadas a copiar y enseñar la ley de Moisés. Y hermanos, pues todos los documentos en aquellos tiempos no había imprentas, sino eran copiados a mano. Y por el conocimiento que ellos adquirían poco a poco, hermanos, fueron adquiriendo el papel de, pues así podría decirle, de intérpretes y el papel de maestros de la ley. Y esa era su labor, escribas. Y hermanos, y nos habla también de un escriba en la palabra de Dios que es diferente, en este caso de Esdras. Esdras era un escriba, pero él no solamente copiaba los textos sagrados nada más. No, él, hermano, nos dice la palabra de Dios que inquiría en las escrituras. Y aparte de que inquiría en las escrituras, dice que enseñaba al pueblo. Y podemos leerlo en Esdras 7:10. Esdras 7:10, hermanos, cuando ahí dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Y qué es inquirir? Indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. ¿Y qué era lo que él examinaba? La ley de Jehová para hacer enseñar a Israel mandamientos y juicios. Pero no era como estos fariseos del que nuestro Señor Jesucristo menciona. Entonces, con el pasar del tiempo, hermanos, el pueblo de Israel venía a estos hombres, los escribas. Pero ¿sabe algo, hermanos? Los veían a ellos ya con mucha autoridad. Que lo que los escribas decían era de suma importancia. A tal grado, hermanos, que se decía que tenía esa importancia o tenía esa autoridad como tenía, hermanos, la ley del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta qué importante, cómo lo veían a ellos? Y es muy probable, hermanos, que este oficio, porque era un oficio, pasó de generación a generación y lo podemos ver en la palabra de Dios. Pero bueno, mientras que esos eran, hermanos, mientras que los fariseos eran una secta. Los fariseos eran una secta judía reconocida por su perseverancia en la observancia de la ley religiosa. Ellas eran muy rigurosos, hermanos, en seguir las tradiciones. Ellos buscaban guardar las enseñanzas de los escribas. ¿Qué podemos entonces decir? Los escribas eran maestros que enseñaban los deberes religiosos. Esos eran los escribas, enseñaban los deberes religiosos y morales que el pueblo debía guardar. Y los fariseos eran considerados como los que llevaban esas enseñanzas a la práctica con mucho fervor, con mucho celo. Entonces los escribas eran considerados, hermanos, estos escribas eran considerados como las mejores personas en exponer las escrituras. Entonces los fariseos eran los mejores ejemplos vivientes de esa exposición que hacían los escribas. De esta forma, hermanos, eran vistos estos hombres en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso se corría o se hablaba en esos tiempos, hermanos, que si dos personas entraban al cielo, que si dos personas iban a entrar al cielo, de seguro uno tenía que ser escriba y el otro un fariseo. Ellos tenían, hermano, de verdad mucha reverencia. Lo que ellos decían, eso se tenía que hacer, no se tenía que debatir. Entonces, hermanos, por la reverencia que la gente le tenía, pues lo que decían era tomado de suma importancia. Ahora, tomando esto un poco, hermanos, ahora ustedes imagínense qué impacto causó en los que estaban ahí cuando el Señor Jesús dice esto, hermanos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? Un impacto, hermanos, en aquel momento. Pensemos en los que estaban ahí, hermanos, los escribas, los fariseos, que los veían como un ejemplo a seguir.
Incluso, hermanos, el mismo judío pensaba, porque el hecho de ser judío ya tenía un lugar en el reino. Por el simple hecho de ser judío, él pensaba ya tenía un lugar en el reino. Imagínense los escribas y los fariseos. Ellos decían que estarían en un lugar entonces privilegiado. Hermanos, la gente creía que eran personas de admirarlos. Y el Señor no se quedó, hermanos, sin corregirlos. Él dijo que no era así, que la justicia de los fariseos y escribas no les iba a servir. No les iba a servir. Entonces, hermanos, la piedad de los fariseos y los escribas se quedaría corto con la piedad y la moral que distinguen, hermanos, a los cristianos. Se quedaría corto. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo era la justicia de aquellos escribas? ¿Cómo era la justicia de los fariseos? ¿Y por qué dice el Señor que no era suficiente? Bueno, vamos a considerar unos puntos, hermanos. No son míos estos puntos, pero es importante tomarlos y estudiarlos y considerarlos. ¿Cómo era su doctrina, hermanos? ¿Cómo era más bien su justicia? Bueno, era legalista. Su justicia era externa. Su justicia era parcial. Su justicia era hipócrita. Estas características, hermanos, distinguían la justicia de estos hombres. Eso es lo que se distinguía en la justicia de aquellos hombres. Ahora, legalista. Su justicia legalista. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos pensaban que su justicia era la base para ser aceptados por Dios. Y hermanos, esto es muy importante entenderlo de verdad. Porque si no entendemos esto, hermanos, nosotros podemos caer en eso. La justicia era la base para ser aceptados por Dios, era de ellos, porque su seguridad, hermanos, descansaba en lo que ellos eran y en lo que ellos hacían. Ahí descansaba su seguridad. Por eso, hermanos, voy a leer San Lucas 18, 9 al 14, con la ayuda del Señor. San Lucas 9, con la ayuda del Señor, veremos esta parte de las Sagradas Escrituras. 18, 9. San Lucas 18, 9, hermanos. A ver. Perdón, hermanos, creo que más bien vamos a leer San Lucas 18, 9 al 12, ¿lo tienen, hermanos? A ver, dejen confirmar bien. Sí, 18, 9 al 12, que la letra dice: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Hasta ahí, hermanos. Lo que podemos ver, hermanos, es que su descanso, ¿en dónde estaba? Sí, en lo que él era. Y lo vemos cuando dice que no soy como los otros. No soy como los otros. Y en segundo lugar, su descanso para ser aceptado, hermanos, estaba en lo que hacía. Ahí estaba su descanso. Por eso es que debemos de entenderlo, hermanos, para que nosotros no descansemos así, de esa forma. En lo que hacía, cuando dice: mira, yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Y hermanos, la ley decía al judío fiel que ayunara al menos una vez al año. Al judío fiel, una vez al año. Pero este hombre, hermanos, se sentía de verdad grande porque lo hacía ¿qué? 2 veces a la semana. Y aparte daba su diezmo de todo lo que poseía.
Ellos se sentían justos y no tenían que preocuparse, hermanos. ¿Por qué? Porque sus obras eran suficientes delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo ellos iban a molestar, hermanos? O más bien, ¿cómo ellos iban a estar tranquilos cuando el Señor Jesús les decía esto? Que eso no era suficiente. ¿Cómo? Si yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. El Señor a mí me escucha. Y no como ese otro publicano. Hermanos, el fariseo estaba orgulloso de su propia justicia legalista, en lo que ellos eran y lo que ellos hacían. Ellos no podían ver, hermanos, que en su corazón había mucha maldad. No podían ver eso. Y hermanos, hoy en día se llega a pensar igual, tristemente, como un fariseo. Muchos se preocupan solo por tener una vida moral decente. Pero el Evangelio, hermanos, el Evangelio realmente va más profundo. El Evangelio, hermanos, hace al hombre ver su miseria, su impotencia. Hace, hermanos, ver al hombre que está muerto en su delito y su pecado, que solo Dios puede salvarlo. El Evangelio, entonces, hermanos, humilla al hombre y exalta el poder de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Usted y yo no podemos hacer nada, hermanos. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No hay esfuerzo humano para ganarse la salvación y que diga, yo sí merezco la salvación. Y es que el hombre en su orgullo llega a pensar que sí puede hacer obras que de alguna forma Dios tiene que aceptarlos. Y esto pasa, hermanos, podríamos decir en la iglesia católica, pero pasa también en las iglesias cristianas. Pasa. Usted le puede preguntar a alguien y le dice, y vea cómo puede llegar a pasar. Usted le puede preguntar a alguien y le puede decir, oye, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? Y él te dirá, por supuesto que sí. Y uno le puede decir, a ver, ¿por qué tanta seguridad de que sí estás seguro de tu salvación? A ver, ¿por qué tanta seguridad que dices, por supuesto que sí? Es que yo acepté a Cristo haciendo la oración del pecador. Yo un día alcé la mano cuando llamaron para arrepentirse, yo alcé la mano y desde ahí yo leo mi Biblia, yo oro, yo voy al templo. Hermanos, ¿son qué? Obras. Y que por esas obras él tiene ¿qué? La salvación. Es igual que un fariseo que confiaba en su justicia. Se piensa que, hermano, que es aceptado por Dios por lo que Él ha hecho. Hermano, usted y yo somos aceptados por Dios en base a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo traer ante Dios, hermanos, mi justicia y decirle al Señor, me tienes que dejar entrar al cielo, porque toda mi justicia, hermano, está manchado por el pecado, todo está manchado. Usted y yo, hermanos, entraremos al cielo porque el Espíritu de Dios dijo, hermanos, a nosotros, sea la luz, y vimos nuestra maldad. Vimos nuestra maldad, ¿y qué hicimos? Le pedimos perdón. Y ahora descansamos en la promesa de Dios, hermanos, por medio de la fe, que la justicia entonces es puesta a mi cuenta. ¿Es la justicia de quién, hermanos? De Cristo. Es la justicia de Cristo. Tómelo muy en cuenta, no es nuestra justicia, no es nuestra justicia. Y lo podemos ver, hermanos, ahí en Filipenses, cuando lo que dice el apóstol San Pablo, ahí está muy claro, y uno puede ver quién era el apóstol San Pablo. Filipenses 3, 4 al 9. Dice, hermanos, aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Vea nada más lo del el apóstol, hermano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. Si hasta ahí fuéramos, ¿no se ganaría él el cielo, hermanos? Los fariseos así llegaban a pensar, pero vea, hermanos, lo que sigue diciendo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Él era irreprensible, pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por amor a Cristo. Ciertamente, aunque reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol. ¿Cómo lo tenía? Por estiércol, para ganar a Cristo. Pero hermanos, en el 9 dice, y ser hallado en Él. Ahí está, hermanos, esto importante. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Cuando San Pablo era fariseo, hermanos, confiaba en sí mismo, en lo que él hacía, y ahí vimos lo que él hacía. Pero cuando Dios abrió sus ojos para ver, hermanos, cuán grande es su maldad, dejó de confiar en Él. Dejó de confiar en Él y confió únicamente en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que la justicia de los escribas y de los fariseos, hermanos, era una justicia legalista, una justicia externa. ¿Por qué la justicia de ellos era una justicia externa? Porque, hermanos, porque para ellos era suficiente llevar a cabo todo externamente con respecto a los mandamientos de la ley, sin darse cuenta que, hermanos, que la maldad del hombre reside ¿dónde? En el corazón. Todo era externo, sin darse cuenta que la maldad del hombre reside en el corazón. Y cuando el corazón, hermanos, no se toca, no se está atacando el mal, sino solo la consecuencia de ese mal. Si alguien de aquí solo es externo, entonces su justicia es eso, es externo. Tiene que tocar el corazón. San Mateo 23 al 28, hermanos, dice la palabra de Dios: ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar el otro. Sí era menester hacer, pero hermanos, dice, no dejar lo otro. Guías, dice, ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas dentro lleno estáis de hipocresía e iniquidad. ¿Se da cuenta, hermanos? Ellos se sentían tranquilos mientras no mataban. Mientras yo no mato, yo estoy tranquilo. Pero no hacían nada cuando de su corazón, hermanos, salían pensamientos de homicida. Mientras ellos no agarraban un cuchillo y no apuñalaban al otro, hermanos, ellos se sentían bien. Aunque en su corazón había amargura, había odio, había envidia. Aunque quisieran acabar con la vida de alguien, pero hermanos, eso no era problema para ellos. Ellos se preocupaban en lo externo. Eso a ellos no les importaba, hermanos. Un fariseo, podríamos decir así, un fariseo, hermanos, podría serle fiel a su esposa hasta la muerte.
pero podía vivir, hermanos, codiciando la mujer de su prójimo. ¿Y eso les inquietaba? No, no les inquietaba. ¿Por qué? Porque su justicia era externa. Pero lo de dentro del corazón, hermanos, no lo tomaba en cuenta. Ahora, hermanos, ese es el mismo problema que hoy tenemos. ¿Por qué? Si yo puedo preguntar, ¿cuántos de los que están aquí se sienten bien porque no fuman? ¿Cuántos de los que están aquí se sienten bien porque no toman? No se emborrachan. Es más, no faltan al culto. Y se sienten bien, y no es malo, está bien. Pero pregúntate, ¿qué tanto es tu amor por Dios? Tu fe está creciendo, porque la palabra de Dios dice la misericordia y la fe. Lo que habían dejado ahora, no es que no importe lo demás, no es que no importe. Usted tiene que cuidar lo externo. Pero hermanos, nos dice, esto no era menester hacer, dicen, y no dejar lo otro. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. La transformación entonces, hermanos, inicia ¿en dónde? En el interior. Y después se muestra en lo exterior. Por eso es que su justicia solo era externa. La justicia de los fariseos también, hermanos, era parcial. ¿Qué es esto de parcial? Ellos solo veían algunos mandamientos para poner mucho cuidado. No tomaban todos los mandamientos para tener el cuidado que ellos tenían. ¿Y sabe cuáles? Esos mandamientos en el que ellos podían verse bien. Sí, esos mandamientos que a ellos delante de la gente los hiciera ver como mal. No, bien. Ellos iban todos los sábados al templo, pero ellos no movían una mano siquiera para ayudar al necesitado. Ellos eran expertos, hermanos, por así decirlo, en determinar cuáles mandamientos eran más importantes. ¿Y el cristiano, hermanos, podrá decir esto? No puede decir. Él no puede agarrar y decir, estos mandamientos sí son importantes, esto como que no. Esto no tengo que tomarlo tanto en cuenta. Preguntémonos, hermanos, ¿estoy yo escogiendo qué mandamiento obedecer y qué no? Porque si es así, entonces su justicia es como el de los fariseos. ¿Estoy yo escogiendo qué mandamientos obedecer y cuáles desechar? Y es que si desobedece, hermanos, mire, cuando podemos ver un ejemplo, por así llamarlo, ahí en San Mateo 18:15, y nos daremos cuenta, hermanos, cómo a veces llegamos a caer en eso. Cuando San Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyelo entre ti y él solo. Y hermanos, ¿cuántos de los que aquí han pasado algo así? Y uno dice, ¿cómo lo voy a reprender? Usted no sabe cómo es el hermano. No, yo que mejor me quedo callado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hazlo con mansedumbre. Podemos preguntarnos entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para seleccionar qué mandamientos cumplir y qué no? ¿Eso hacían quiénes? Los escribas y fariseos. Ellos sí, hermanos, ellos obedecían solo esos mandamientos que no afectaban su reputación. Por eso es que era una justicia solamente parcial. Una justicia también, hermanos, hipócrita. Una justicia hipócrita. Ellos no se movían, hermanos, por amor a Dios, sino era el amor ¿a qué? A sí mismos. A sí mismos. Aparentan ser gente buena, aparentan ser gente honrada, pero en realidad la palabra de Dios nos dice que son ¿qué? Hipócritas y malvados. Ellos aparentaban servir a Dios, hermanos, pero se servían de Dios. Por eso en San Mateo 23 ahí
5 al 7 dice, antes todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres. ¿Se da cuenta? Dios guarde nuestra vida, porque ellos, hermanos, dice, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, para que me vean que yo sí hago esto, porque se ensanchan sus filacterías, dice, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos amaban eso. Y las salutaciones en las plazas y ser llamado de los hombres, rabí, yo no sé, apóstol, lo que sea, hermanos. Amaban ser llamados así, que me digan, ahí viene el fulano de tal, y se sentaban en las primeras, dice, en los primeros lugares. Estos hombres hacen todas sus obras, hermanos, para ser vistos. Esa es una justicia hipócrita. Ellos enseñaban la santidad de una forma incorrecta, pero el Señor, hermanos, les corrige ese error que era muy dañino. ¿Por qué era dañino? Porque ellos lo hacían, pero también enseñaban. Entonces imagínense a cuántos enviaban al infierno así. San Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque rodead la mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, dice, le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús corrigió esto, y uno puede decir, ay, qué tan fuerte habla el Señor. Hermanos, y esto no es falta de amor, no es falta de amor. Por eso es que decimos que la justicia de estos hombres, hermanos, era legalista, externa, parcial, y podríamos decir que era hipócrita. La justicia, entonces, hermanos, del cristiano debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Cómo es nuestra justicia, hermanos? Que debe de exceder la de ellos. Bueno, podemos decir que la justicia de los cristianos nunca será, hermanos, la base de su confianza delante de Dios. Tampoco debe de ser, hermanos, para su gloria personal. Por eso es que San Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se da cuenta? ¿Usted es lo que es por qué? Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Hermanos, esto nos lleva a entender que no tenemos nada de qué gloriarnos en nuestra salvación, en nuestra obediencia, porque es Cristo el que pone en nuestro corazón el querer y el hacer. El cristiano sabe que no tiene, hermanos, mucho, más bien sabe que tiene mucho de qué dar gracias a Dios. Él sabe que tiene mucho de qué dar gracias a Dios, ¿o no es así? Sí, pero ninguno para el orgullo. Para el orgullo, no, hermanos. Más bien el cristiano se siente triste, afligido al ver todo lo que Cristo ha hecho por él. Y le duele cuando no actúa a la altura de su llamado. Le duele cuando le falla a su Señor. El cristiano, hermanos, desea ser cada vez más santo, más puro. ¿Es ese su sentir? Mientras las de los hombres sin Dios se conforman con vivir pues una vida que moral. Él no lucha como el cristiano, hermanos. Él no lucha. El cristiano crece, hermanos, y no importa cuándo crezca. Y le pueden ver, no, el hermano está creciendo. Él no importa cuándo crezca, hermano, cuánto crezca, porque no le es suficiente. No dice, ya, crecí, yo soy de los mejores en la iglesia de la Magdalena Peniel. Soy el más santo, nadie como yo. No, el apóstol decía, hermanos, en Filipenses 3:13 y 14, hermanos, dice, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. La justicia de los cristianos, hermanos, no solo es a la obediencia externa, también se preocupa principalmente de lo que hay en su corazón.
Hermanos, ¿usted es cristiano? Y puede decir, bueno, para el cristiano es muy importante lo que piensa, así como es importante lo que piensa, también es importante lo que hace. Es muy importante lo que piensa, hermanos, un cristiano. Él desea que esa justicia externa, hermanos, concuerde con su justicia interna del alma, que esté de acuerdo a eso. La lucha, hermanos, es una lucha, hermanos, Él lucha para que su adoración a Dios no se convierta en un ritual. Y si se da cuenta, a veces pasa esto, hermanos, muchas veces que podemos ponerlo hasta de un canto. A veces no sabemos ni qué cantamos. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, hermanos. Se convierte en un mero ritual. Y podemos decir, Señor, eres soberano, y estar acá y no perdido, hermano. El cristiano verdadero busca estar de una forma consciente delante de Dios, como usted está hoy delante de Dios. Como usted y yo hoy estoy delante del Señor, es su palabra. A usted, hermanos, como cristiano, yo le pregunto, ¿no le da tristeza que cuando viene en oración y está orando y Señor, pues gracias, Señor, porque estoy en tu casa y te pido por, no sé, ya su mente está en otro lado y se pierde? ¿No le da tristeza? Porque al cristiano le da tristeza eso, hermanos, de que se pierde en ese momento. No sé, en los pendientes, en lo que dejó acá en casa y estar cantando o estar orando y decir, Señor, ay, mañana qué voy a hacer. Ay, el hermano ya tardó, pero bueno, a ver, ahorita llegando. No está consciente. Pero el cristiano, hermanos verdaderos, se pone triste por esto. Él se preocupa que cuando viene al templo, que su adoración no sea como el de los escribas y fariseos. Él se preocupa por eso. Por eso Isaías 29:13 decía, hermanos, le recriminaba esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca. Y es la palabra de Dios, hermanos, y habla fuerte y no es falta de amor, es porque el Dios nos ama y con sus labios me honra. Mas su corazón, ¿cómo estaba? Lejos, quién sabe en dónde. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres, nada más. El cristiano vive mirando lo que hay dentro de su corazón, es su preocupación, hermanos. El cristiano se esfuerza por llevar a cabo y busca conformar los mandamientos que él conoce, los busca llevar a cabo. ¿Qué mandamientos conoce usted? Pues, hermano, yo creo que usted busca llevarlos a cabo. No perfectamente, porque no estamos hablando de una perfección, pero sí busca llevarlos a cabo sinceramente. Hermano, él no dice, ¿para qué quiero saber más? Yo no quiero tener más cargas. No, a mí ya no me enseñan más, porque entre más me enseñan, más cargas voy a tener. No, hermanos. Al contrario, el cristiano busca tener más luz y dice, Señor, dame más luz, enséñame en dónde estoy mal, enséñame, muéstrame, quiero corregir, quiero agradarte. Busca tener más luz. La justicia del cristiano, hermanos, viene de Dios. No busca el deseo de tener esos aplausos. Pero déjeme aclararle algo, hermanos. El cristiano tiene una lucha y de verdad es una lucha el buscar que los demás lo reconozcan. Sí, ¿el cristiano le pasa esto? Hermanos, si usted es un cristiano y lucha con esto, pues es parte, pero está luchando. Porque el cristiano llega a buscar que los demás lo reconozcan por lo que él ha hecho. Hay una lucha porque en su corazón, hermanos, quiere subir ese deseo de lo que reconozcan y, ay, a mí ni me mencionaron, si yo fui el que lo hizo. Ay, a mí paso desapercibido en el templo.
Si supieran cuánto me cansé por hacer esto y lo otro. ¿No han luchado por esto? ¿Me mentiría si diría que, hermanos, nadie ha luchado con esto? No, el cristiano lucha con esto. Es una lucha, hermanos, constante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, hermanos, a vanagloriarse. Busca uno la vanagloria por lo que uno hace. Pero el cristiano está luchando porque él está consciente, hermanos, y por eso es su lucha. Y él se siente triste al saber que en su corazón hay ese deseo de robarle la gloria a Dios. Y uno dice, Señor, perdóname porque, pues si eres tú, yo sabes que todo lo que hago lo hago mal y está ensuciado por mi pecado. Hermanos, alguien dijo, me agrada que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Todo hemos percibido, hermanos, eso en algún momento. Todo lo hemos percibido en algún momento. Todos tenemos hermanos, esa lucha. Pero sabemos que todo lo que hacemos, sea mucho, sea poco, viene de la gracia de Dios. Viene de la gracia de Dios. Por eso Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Se da cuenta? ¿A quién va a darle gloria a usted? A Él, a Él. La justicia de los escribas y fariseos era legalista, externa, parcial, hipócrita. La justicia de los cristianos, hermanos, es interna, sincera y descansa en la justicia de Cristo como la fuente, es la base de nuestra propia justicia. Si se da cuenta, hermanos, Cristo no dijo que nos esforzáramos en hacer mejores obras que los escribas y los fariseos. Y entonces su justicia será mayor que ellos y podrán entrar al cielo. No, hermano, no dijo eso. Por eso Efesios 2:8 y 9, porque por gracia soy salvo por la fe. Hermanos, grábelo en su corazón. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, no es de mí, pues es don de Dios. Y Él lo dice ahí, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. No se gloríe. Yo le puedo preguntar, hermano, ¿está luchando por crecer cada vez más en santidad? ¿O es de los que dicen, el hermano que está ahí es peor que yo? Él es peor que yo. ¿Anhelas obedecer los mandamientos de Dios? Evalúate sinceramente. ¿O los mandamientos de Dios son algo tediosos para ti? Evaluémonos a la luz de la palabra. Y si usted llega a percibir que su justicia, hermanos, como la de los escribas y de los fariseos, no se vaya así, de veras. Hoy venga Cristo, venga Cristo. Y como dice San Juan, hermanos 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. ¿Lo va a echar fuera usted? No. Pues hermanos, hoy hemos considerado la justicia de los escribas y fariseos y la justicia del cristiano. Estemos de pie, vamos a orar con el Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias. Perdónanos, Señor eterno, porque al considerar esto, Señor, del Sermón del Monte y esta parte, Señor, de las Sagradas Escrituras, vemos, Padre, que tú corregías, Señor, las enseñanzas, Padre, lo que los fariseos, Señor eterno, y escribas estaban haciendo. Tú nos enseñas, Padre, que esa justicia no les va a bastar. Ayúdanos, Padre, a tomar la justicia de ellos y así presentarnos delante de ti, porque no nos servirá, Padre. En tus manos está nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque como cristianos hemos actuado en algún momento así, Señor.
Hemos buscado, Señor eterno, presentar nuestras obras. Hemos buscado presentarlas delante de ti y justificarnos que estamos bien. Padre de misericordia, perdónanos. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, Señor eterno, porque pensamos, Señor, que nosotros te ganamos el favor tuyo. Perdónanos, en algún momento nos hemos sentido que merecemos, Padre, reconocimiento, Señor eterno. Que, Padre, que nos aplaudan, Señor. Perdónanos, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo que en algún momento ha batallado por ellos, Señor. Pero tu misericordia es grande, eterno Dios. Si alguno, Padre, de los que está aquí, su justicia es totalmente como el de los padres fariseos, Señor, y escribas, ten misericordia. Tú dices que no lo rechazarías al venir delante de tu presencia, y acéptalo, Padre, en Cristo, Señor. Tómalo en tus manos, Padre, ayúdalo, Señor, y que pueda ver su condición, eterno Dios, que es por tu amor y tu misericordia. Que si algo hacemos, Señor, es por ti. Que si algo hacemos, Señor, eres tú, la gloria es a ti, la gloria es a ti, Señor. Tú eres el que debe de ser exaltado. No queremos robarte gloria, Padre. No nos dejes robarte la gloria, Señor. Eres tú, eres para ti la gloria, Padre. Señor eterno, tu misericordia ha sido en nuestra vida y nos basta tu amor, tu gracia, Señor. Está tu pueblo en tus manos, Señor. Va a salir, llévalos con bien a casa, guárdalos, protégelos, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.